Jim Keller. Tengan muy presente este nombre. Un simple mortal legendario en Silicon Valley. ¿Por qué? Bueno, Jim Keller es un arquitecto de microprocesadores. Uno altamente cotizado que ha dejado huella y a quien le fascina cambiar de aires de cuando en cuando para atacar proyectos ambiciosos. Veamos su currículo. Participó en el diseño de los procesadores AMD K7, conocidos como Athlon y Athlon XP. Fue arquitecto líder de los procesadores AMD K8, conocidos como Athlon 64, lo cual le permitió ser coautor de la extensión de 64 bits a la popular arquitectura x86, a la cual se le llama AMD 64 y que también utiliza Intel. Aprovecho para aclarar que AMD no le ganó a Intel como se cree en crear una arquitectura de 64 bits. Intel desarrolló la línea Itanium completamente desde cero y ajena a los chips x86 para ser lanzado en 2001 y que fuera muy inferior en rendimiento a sus contemporáneos. Y AMD a esto respondería con su opción retrocompatible. Hoy en día la línea Itanium está virtualmente muerta y abandonada. Volviendo a Jim Keller. Finalmente en aquella época con AMD también participó en la especificación de la interconexión llamada HyperTransport, que según he leído permitía que la línea Opteron fuera una opción superior a la Xeon de Intel cuando se trataba de sistemas con múltiples sockets de CPU. En 2004 migraría a una empresa que sería absorbida por Apple y le permitiría sentar las bases de un SoC hecho en casa, el Apple A4 para seguirle el A5. Claro que son diseños basados en Cortex de ARM, pero las optimizaciones y extensiones que permite introducir uno de los modos de licenciamiento de ARM permite distinguirlo del diseño original ya en la práctica. El hijo pródigo volvería en 2012 a AMD para dirigir el diseño de su arquitectura Zen, tema del día de hoy. A principios de este año dejaría a AMD tras finalizar la microarquitectura Zen y apoyar a Tesla Motors en su ambicioso proyecto de autos autónomos. Se rumorea que él está a cargo de un chip especializado en tareas de conducción autónoma para cubrir parcial o totalmente las funciones actuales de la solución Drive PX2 de Nvidia. Bien, este video sale por un momento de la semántica de videos relacionados a gráficos y pantallas, ya que un tema tan relevante con una presentación en puerta este 13 de diciembre lo amerita. Sí, el tren del hype está por partir este martes y si todo es como se cree, parece que no se detendrá tras su lanzamiento. Lo sé, hay mucha información filtrada falsa, AMD ha generado hype muchas veces para después faltarle al momento de entrega y quienes ya han cubierto el tema coinciden. Tómenlo con un grano de sal y quiero creer que por fin, pero he perdido la fe. Pero cambiando las palabras de John Lennon, yo no creo en AMD, creo en Jim Keller. Sí, Polaris terminó siendo eclipsado por las opciones de Pascal, que ofrecen un precio y rendimiento similares, con una aún mejor eficiencia energética, que era el pilar de lo que anunciaba AMD y del cual derivaron el nombre de la arquitectura. Un poco más atrás en el tiempo, cuando benchmarks internos pintaban a la Fury X como superior a la oferta de Nvidia, para finalmente decepcionar en varios departamentos. Pero concentrémonos en CPUs y vayamos al 2011, cuando AMD anunciaba con bombo y platillo el lanzamiento de la serie FX basada en la arquitectura Bulldozer. La arquitectura que supuestamente barrería meses después con Sandy Bridge de Intel y fallar rotundamente en el intento. Llegarían iteraciones como Viscera, Piledriver, Excavator y demás, que solo reiterarían los resultados previos. A lo que se puede decir que hemos tenido una sequía de innovaciones serias del lado de AMD por más de 5 años. Por ahí se han filtrado la supuesta alineación de modelos y precios, números de rendimiento y demás información de dudosa procedencia, pero me remito solo a lo que AMD ha mostrado. Una comparativa en Blender entre un Zen contra un Core i7 Extreme, ambos con memoria DDR4, 8 cores, 16 threads y 3 GHz. Benchmarks internos contra equivalentes de Intel y la alineación de los chipsets. También hemos obtenido de AMD detalles a alto nivel de la arquitectura del Core Zen y las optimizaciones en las que han trabajado. Esta vez el conteo de cores sí será relevante, por un cambio grandísimo y quizá el principal entre Zen y Bulldozer. Cambiar de multihilo por clúster, donde una pareja de cores se agrupan en un módulo y hay una unidad de punto flotante por módulo. A multihilo simultáneo, donde cada hilo o thread aprovecha en un bloque funcional del core que no esté ocupado en ese momento, para poder usar simultáneamente un bloque funcional por cada thread.
Esto lo explicaré a detalle en un video posterior, pero me veo obligado a mencionarlo brevemente. También hay una serie de cambios mucho más técnicos que me tomarían varios videos en explicar, y no considero que todos esos detalles valgan la pena para una amplia audiencia, que aunque pueda ser entusiasta, no todos quieren saber cada detalle técnico. Los cambios en el subsistema de memoria, de etapas de pipeline, predicción de branches, todo lo retrabajado. Lo pone cerca de cómo operan los procesadores de Intel hasta la fecha. Además de que por las demostraciones podemos ver que las instrucciones por clock ya están en un nivel equiparable a lo ofrecido por Intel, área en la que Bulldozer pecaba de talón de Aquiles. A reserva de desconocer las demostraciones de este 13 de diciembre y la integración del chipset tradicionalmente conocido como Northbridge, simplemente por las instrucciones por clock y las mejoras al subsistema de memoria deben bastar para disminuir el cuello de botella que eran los CPUs de AMD en videojuegos. Y aunque solo hayamos visto una comparativa de Blender, hay bastante certeza de ver un escenario similar en muchas aplicaciones, si no es que en todas. ¿Por qué? Porque Intel se ha dormido en sus laureles estos 5 años y se ha vuelto predecible en cuanto a sus mejoras generacionales. AMD puede en todo momento tomar de referencia cualquier generación desde Sandy Bridge, extrapolar el rendimiento generacional de Intel y diseñar para acercarse a esa estimación futura. AMD desde el diseño puede saber contra qué compite, algo que no fue el caso cuando ambos lanzaron sus respectivas arquitecturas en 2011. AMD apostó mal y ha pagado muy caro desde entonces. ¿Qué significa Zen para los consumidores y el mercado en general? Zen no es una revolución ni aquella arquitectura que le dará vueltas a Intel como en la época del AMD K8 contra el vergonzoso Intel Net Burst o Pentium 4. Pero sí llega a traer esa competencia que ha sido virtualmente inexistente desde hace 5 años. 5 años donde Intel ha podido fijar los precios a gusto y AMD ha tenido que tratar de competir casi regalándose. Y no solo viene por el mercado de consumidor, no, viene por un pedazo de pastel de servidores, donde Intel ha sido amo y señor con una cuota de mercado de casi el 100%. Sí, Intel puede soportar el embate de los supuestos precios de Zen, pero no sabemos por cuánto tiempo. AMD tiene que revertir su fama y volver a sus días de gloria, además de que no tiene el músculo en marketing con el que cuenta Intel. Esto será un proceso lento y más del boca en boca, surgido de los llamados evangelistas, aquellos entusiastas que influyen en los demás y lo que compran. Creo yo que por la relación precio-rendimiento de Zen, si es que se cumple, el siguiente año lo veremos plagado de AMD en las listas de componentes de PCs armar en foros y YouTube. Para que se den una idea con los supuestos precios filtrados, podrán tener con AMD el equivalente a un Core i7 no Extreme por el precio de un i3. Suena muy interesante, ¿no? Un factor a considerar y por qué, a pesar de que Intel no le pegue de la noche a la mañana a AMD, es la diferencia en situaciones en cuanto a manufactura. Intel cuenta con fabs, AMD no. AMD puede negociar los precios de lotes con GlobalFoundries y jugar fácilmente con sus márgenes sin preocuparse mucho por los niveles de demanda. Intel, por otro lado, tiene que mantener un nivel de demanda alto a sus fabs para que sea negocio. Si los niveles de producción de Intel caen por una baja global de demanda, y aquí estoy considerando a Qualcomm en la ecuación, se verá obligado a cerrar fabs y mover operaciones, o comenzar a abrir sus fabs para que otros puedan producir con la tecnología de Intel. GlobalFoundries produce para AMD y muchas otras empresas, similar a TSMC. Ambos alimentan su producción de la demanda total de las empresas con quienes tienen contrato. Están en una posición segura donde si una empresa cliente pierde posición en el mercado y otro de sus clientes se está beneficiando, estos grupos de fabs no reciben el mismo impacto que los clientes. Y a los clientes no les aumenta el costo de producir un chip. Y creo que es claro. A menor volumen de producción de Intel desde cierto punto, mayor el costo de fabricación de cada chip. Si a esto sumamos que se ve obligado a disminuir sus precios, comenzará a ser ahorcado en sus márgenes de ganancia. Factores a considerar. Pues bien, esta opinión previa a la demostración de AMD es solo la primera parte del bloque dedicado a Zen. La segunda parte será una vez que tenga mi impresión tras la demostración del 13 de diciembre. Aquí Pisimizos, hasta la próxima.